En el comando del ejército, allí fue donde ocurrió este episodio media mañana, recibe un sargento o vicesargento, ya Dante nos va a comentar cuál es el grado de este joven militar. Miren ustedes a dónde sube, allí está trabajando, está operando una grúa, propiedad del comando del ejército. Desde esa altura considerable cae y realmente las imágenes, videos y fotografías muestran la gravedad del accidente y de la caída. Bueno, ¿qué pasó en estas últimas horas? La versión oficial, la versión de la Dirección de Comunicación Social, la versión de los médicos, todo ello. Dante Melgarejo, por favor. Sí, Oscar, y la gente se ha de preguntar qué estaba haciendo el vicesargento Oscar Jiménez. 23 años tienes, un joven a esa altura en un mástil. Bueno, se confirmó esta tarde que efectivamente había algunos insectos, dicen su superior. En realidad había aparentemente un panal que trababa, digamos, izar normalmente el emblema, la bandera en este caso, y bueno, querían corregir esa situación. Sí. El tema es que utilizaron una grúa para elevar a este joven, algo que según los bomberos no se usa para este tipo de labores. Pero bueno, ya vamos a retomar, digamos, la versión de un bombero con quien consultamos esta tarde. Lo cierto y lo concreto es que se rompe el cabo que sostiene y bueno, se precipita a tierra este joven, cae desde muy alto, 20 o incluso más metros, tiene una fuerte contusión en la cabeza en primer lugar, tiene fracturas de una de las vértebras y como si fuera poco, la pesada rondana de muchísimos kilos se cae sobre la pierna derecha, destrozando prácticamente este miembro. Bueno, claro. Fue derivado este joven hasta el hospital del trauma primero, donde recibió las primeras atenciones. Le realizaron un punzón, de alguna manera, para descomprimir la presión del cerebro y también lo de la pierna que no se pudo salvar y tuvo que ser amputada la pierna. Esta tarde, cerca de las 16 horas, fue derivado hasta el hospital militar, donde permanece totalmente sedado, está en terapia intensiva y se va a tener que esperar entre 48 y 72 horas para ver cómo evoluciona la salud de este chico. En el hospital del trauma, Oscar, audiencia, hablamos con el papá de Oscar. El señor se llama Carlos Jiménez, vino de su natal Carapeguá. Esta familia es oriunda de Carapeguá. Se enteraron de este incidente y vinieron obviamente presurosos. Escuchen a este papá preocupado, dice, habla en guaraní, dice, quiero hablar con el comandante Añez Selambrubizandi, quiere saber qué hacía su hijo haciendo esta tarea en las alturas, en fin, quiere preguntar de quién es la máquina, si es del ejército, si es de una empresa privada, qué fue lo que falló para el accidente, en fin, muchas consultas que quiere este señor y que quiere que una autoridad le responda qué fue lo que pasó. Le escuchamos a don Carlos. Siendo hay máquina para la empresa o... Ahí está, a lo mejor eso no sabemos si es orden superior, o esa, porque esa máquina y cabo tuya, por lo menos allá. A lo mejor para máquina doye puro veo y coge. Naña ella tendí naña hoy beti capitán pepe cuyo ujen día ya. Y se hombre usa la investigata por lo menos. Ojalá voy a investigar, porque no puede ser en las Fuerzas Armadas tu saya. Cuando tú se te digo Fuerzas Armadas, una irresponsabilidad tú se te digan, se onda y cuapa por ahí se te me para empresa máquina o de las fuerzas. El ambruvisani. Se hay que hacer alguna cosa porque. ¿Alguna explicación? ¿Alguna explicación? Dante, y a propósito, ¿qué explicación hay desde la Dirección de Comunicación Social? No dan una explicación de qué fue lo que sucedió. Cuando uno pregunta qué fue lo que hizo para que el cabo colapsara, dicen, bueno, se va a hacer una investigación, dicen. A eso se resume la explicación que se tiene desde las Fuerzas Armadas y va a estar supeditado seguramente a la apertura de un expediente que va a llevar su tiempo. Sí tenemos, digamos, el diagnóstico médico, y es bueno sobre todo conocer esto,
de boca fundamental del director médico del hospital militar donde hoy día está internado el señor. Así que le escuchamos al doctor Noguera, por favor. Es grave, por el momento es grave porque contusión cerebral es grave, ¿verdad? Tiene un drenaje, se le hizo un drenaje del cráneo, ¿verdad? Que se llama con catéter EPIC. Y otra parte está sin lesión, por ejemplo, pulmón y la parte abdominal está sano. A partir de ahora, ¿cómo es el tratamiento? Y bueno, va a estar en terapia en coma inducido 48 a 72 horas para tener una nueva reevaluación y ahí vamos a ver qué pronóstico tiene, ¿verdad? La lesión que tiene en la cabeza, ¿van a necesitar cirugía o no? Ya se le hizo ya la cirugía, un drenaje ya. Después no sabemos cuál va a ser la evolución, ¿verdad? Se va a hacer un análisis para saber cómo está su así mismo, con los estudios se va a ir siguiendo. Lo de la extremidad inferior se la amputó, me dijo. Se la amputó, con el lado derecho. ¿Qué dijiste, Dante, acerca de detalles técnicos que alguien comentó, lo de la grúa, etcétera? Porque a propósito de lo que decía el padre, un mayor de la Dirección de Comunicación Social nos decía en radio esta tarde que sí, la grúa es del Comando del Ejército. Sí, y hablábamos hoy con el comandante Valdés, bombero voluntario, y acá se impone un peritaje. Hay que apuntar, dice, al que manipulaba la máquina, por un lado, si era un perito para manipular eso, y el estado de la máquina. Estaba con mantenimiento al día, el cabo se estaba usando, o es de uso de larga data, tuvo algún tipo de desgaste con el tiempo. Escuchemos a alguien que sabe de este tipo de tareas, quien al comenzar nomás ya dice, este tipo de máquina no se utiliza para esta tarea. Lo escuchamos al capitán Valdés. Este tipo de trabajos aparentes, y no quiero ser tan, digamos así, categórico, pero no tendría que ser para esta función. Me explico, no es para hacer, nosotros tenemos autoescalas y nuestras autoescalas no se pueden realizar izamientos de personal, ni siquiera descenso de personal, ¿verdad? Porque es otra su función, están preparados, pero en este caso, reitero, el tonelaje o el quilaje que tenía no había problemas por ese lado, creo que hay que buscar por otro lado. La manipulación de la grúa. La manipulación y cómo estaban estos cabos, cómo estaban las poleas, ¿verdad? Se usaban regularmente, se hacía mantenimiento regularmente, hay algún mantenimiento que se les hacía.